¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar, ¿sí? Se escucha bien, ¿no? Sí, ya, perfecto. Vamos a comenzar nuestra ya última clase, ¿no? Parece rápido que ha pasado el tiempo, con análisis combinatorio, ¿sí? Y luego vamos a ver un poco acerca de las probabilidades. A ver, vamos a ver un poquito de análisis combinatorio y es nuestro primer tema. A ver, primero empezamos así. Vamos a suponer que tenemos dos eventos. El evento A nos dice que puede ocurrir de m maneras diferentes y el evento B de n maneras, ¿de acuerdo? O sea, yo tengo de cuántas maneras puede suceder el evento A de m maneras. Acá está. Número de maneras que puede suceder A de m. El número de maneras que puede suceder B de n. Y nos dice que el número de maneras que puede suceder A o B es m más n. O sea, cuando nosotros tenemos que suceder uno u otro en sentido excluyente, o sea, o sucede solamente A o sucede solamente B, las cantidades se suman. A eso se llama principio de adición. Por ejemplo, imagínate que dice de cuántas maneras diferentes se puede cruzar un río de una orilla a otra si se cuenta con dos botes y tres canoas. Entonces, o cruzo en bote o cruzo en canoa, pero no puedo hacer ambos a la vez, uno u otro, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué tendría que hacer? Sumar las cantidades. ¿De cuántas maneras puedo cruzar? De 2 más 3, de 5 maneras diferentes. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, a ver, otro ejemplo. Vamos a suponer que un alumno se va a matricular el siguiente ciclo en APRE, ¿no? Y le dicen para el turno mañana, por ejemplo, hay 6 locales, ¿no? Y para el turno tarde, digamos, la pre va a funcionar en 3 locales solamente. Entonces, eh, ¿de cuántas maneras se puede matricular? Tiene que elegir su local para matricularse, ¿no? Hay 6 locales en la mañana y 3 locales en la tarde. Entonces, para matricularse, él tendría que elegir turno, pero no puede elegir ambos turnos. O se matricula en la mañana o se matricula en la tarde. Por eso es en sentido excluyente, o uno u otro. Entonces, ¿qué se hacen con las cantidades? Se suman. Entonces, si uno dice de cuántas maneras se puede matricular, ahí sería de 6 más 3, de 9 maneras diferentes. ¿De acuerdo? Se suman, cuando es o uno u otro, las cantidades se van a sumar. Muy bien. Y el principio de multiplicación nos dice que si tienen que suceder ambos a la vez, A y B, entonces ahí las cantidades se multiplican. Cuando era o uno u otro, las cantidades se suman. Y cuando tienen que ser ambos a la vez, las cantidades se multiplican. Por ejemplo, ¿no? Cuando un alumno se va a matricular, por ejemplo, el siguiente ciclo en la pre, le dicen, miren, hay 3 turnos, ¿no? Que serían mañana, tarde y noche. Digamos, supongamos, ¿no? Se va a matricular y dice, hay 3 turnos, mañana, tarde y noche, y los 3 turnos funcionan en 5 locales. Hay 3 turnos y 5 locales, ¿no? Local central, en la Facultad de Matemáticas, en Santa Beatriz, en San Juan de Urigancho y en Santa Anita, por ejemplo. Entonces, el alumno que se va a matricular tiene que elegir ambos a la vez. Tiene que elegir turno y tiene que elegir local. Turno y local. Entonces, en este caso, ¿de cuántas maneras se puede matricular? De 5 por 3, o sea, de 15 maneras diferentes. ¿De acuerdo? Cuando tiene que suceder o uno u otro, las cantidades se suman. Cuando tiene que ser ambos a la vez, las cantidades se multiplican. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice, ¿de cuántas maneras diferentes se puede vestir una persona que cuenta con 2 pantalones y 3 camisas? Tiene que elegir entonces pantalón y camisa, ambos. Como tiene que elegir ambos, las cantidades se multiplican de 6 maneras diferentes. Muy bien, a ver, no sé si hasta acá quedó claro. Antes de continuar, me dicen, por favor.
Todo claro, profesor. Muy bien, muy bien. Y vamos a ver otros conceptos, por ejemplo, el de variación. ¿Qué cosa es una variación? Una variación son las diferentes maneras de ordenar los elementos de un determinado conjunto. Por ejemplo, miren, por ejemplo, ¿a qué me refiero con ordenar? Por ejemplo, digamos que tenemos las siguientes cifras, ¿no? 1, 2 y 3. Tenemos tres cifras y queremos saber cuántos números de dos cifras diferentes se pueden formar. Números de dos cifras diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo junto el 1 con el 2, me da 12. Pero si yo junto el 2 con el 1, me da 21. O sea, son los mismos, son las mismas cifras. Pero si yo le cambio el orden, cambia el resultado. 1 con 2 me da 12. 2 con 1 me da 21, me da otro resultado. Esas son ordenaciones. Estamos ordenando. Cambio el orden, cambia el resultado. 1 con 2, 12, 2 con 1, 21. ¿Qué otros números? Por ejemplo, el número 13, ¿no? El número 39, le cambio el orden, cambia el resultado. El número 23 y el número 32, ¿sí? Estos son números con dos cifras diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos, por ejemplo, ¿cómo se calcularía? Se calcula así. Esto se lee variación de n elementos en total ordenados en grupos de k elementos. Vuelvo a repetir, ¿qué cosas son las variaciones? Son las diferentes ordenaciones que se pueden hacer con los elementos de un determinado conjunto. Son ordenaciones, estamos ordenando. Tenemos n elementos y los vamos a ordenar en grupos de k elementos cada uno. Según la fórmula, sería n factorial y abajo va n menos k factorial. O sea, en nuestro ejemplo, ¿cuántas cifras tenemos? Tenemos tres cifras, ¿sí? Entonces sería variación de un total de tres cifras ordenados en grupos de dos. Sería factorial de 3 sobre 3 menos 2 factorial. Ahí estaría. ¿Cuánto es factorial de 3? 6. ¿Cuánto es 3 menos 1? 1 factorial es 1 y nos daría 6. Y acá están, ¿no? Son 6 resultados, ¿sí? Ya sabíamos que iba a ser 6. Hay 6 números. Muy bien. Entonces, este viene a ser una variación. Digamos, otro ejemplo. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden sentar tres amigos en una fila de 4 asientos? Entonces, hay 4 asientos, pero vamos a ordenarlos de 3 en 3, porque son solo 3 amigos, ¿no? Entonces sería una variación de 4 en 3. El número de maneras de sentarse, variación de 4 en 3. Ojo, ¿por qué es una variación? Porque si se sienta, por ejemplo, Abel a la izquierda y Bruno a la derecha, es distinto a que se siente Abel a la derecha y Bruno a la izquierda. Es otra manera de sentarse. Cambio el orden y cambia el resultado. Por eso que viene a ser una variación. Acá sería, arriba va 4 factorial y abajo va 4 menos 3 factorial. Ese vendría a ser 1 factorial, ¿no? Y bueno, 4 factorial de 24 entre 1 sigue siendo 24. A ver, no sé si quedó claro acá. Me dicen, por favor. Todo claro, profesor. Excelente. Miren, este mismo problema, este mismo ejemplo que yo he puesto, lo podemos hacer de esta manera. Un número de dos cifras es así, de la forma AB. Ese es un número de la forma AB. Perdón, ahí está. Y la cifra A, como nos dice que teníamos tres cifras, 1, 2, 3, puede tomar cualquiera de los tres valores. Puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. ¿De cuántas maneras? De tres maneras diferentes. Se eligió A. Como nos piden cifras diferentes, entonces B puede ser cualquiera excepto la que se eligió A. Entonces, de dos maneras. Multiplico, porque quiero ambas cifras para formar mi número, principio de multiplicación, y nos da de 6 maneras diferentes. O sea, es otra manera, sin aplicar la fórmula, aplicando el principio de multiplicación, de obtener el mismo resultado. ¿De acuerdo?
Muy bien, voy a abordar este ejemplo porque esto mismo de los amigos lo podemos hacer de la siguiente manera. Dice otra forma, a ver. Digamos, tenemos los amigos son ABC. ¿De cuántas maneras se puede sentar A? Bueno, nos dice que hay 4 asientos. ¿De cuántas maneras? De 4 maneras diferentes. Y luego viene a sentarse B. ¿B de cuántas maneras? Bueno, ya se sentó uno, entonces quedan 3 asientos libres. ¿B de cuántas maneras? De 3. Ya se sentó B, entonces quedan 2 asientos libres. C de 2 maneras. Y queremos sentar a los 3 amigos, multiplicamos. Nos haría 4 por 3 por 2 de 24 maneras diferentes. ¿Sí? El segundo es aplicando el principio de multiplicación. El primero es aplicando la fórmula de variación simple. Lo dejo un instante ahí, de repente quieren preguntar algo. Ahorita reviso el chat, también pueden pasar a revisar en el chat también, ¿sí? Si es que hay alguna consulta. En el chat no hay consulta, ¿no? Ya. A ver, vamos a continuar. Hay un caso especial que se dice variaciones con repetición. Pero ¿cómo sería variaciones con repetición? ¿Se acuerdan de nuestro ejemplo? Miren, en nuestro ejemplo que habíamos dicho con las cifras 1, 2 y 3, ¿cuántos números de 2 cifras diferentes se pueden formar? Le voy a quitar la palabra diferentes. Mire, le quito la palabra diferentes. Solamente cuántos números de 2 cifras se pueden formar. Entonces, un número, bueno, ya conocíamos 6, ¿no? El 1 con el 2 con el 1 con el 3 con el 1, el 2 con el 3 y el 3 con el 2. 6. Pero como no me dice diferente, entonces ahora pueden ser iguales. O sea, podría ser el 1 con el 1, el 11, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. O sea, en total ahora nos ha salido 9. 9 resultados. Es una variación, sí, pues nos interesa el orden, pero los elementos se pueden repetir, como en el 11, como en el 22 y como en el 33. Aplicando el principio de multiplicación sería así. Mi número de 2 cifras es AB. Ahí está mi número de 2 cifras. ¿De cuántas maneras se puede escribir la cifra A? De 3 maneras diferentes. ¿De cuántas maneras se puede escribir la cifra B? De 3. O sea, puede ser cualquiera de los 3, inclusive puede ser repitiendo A, pues ya no me dice que tienen que ser diferentes. Entonces, en total, ¿de cuántas maneras? De 9. Nos da el mismo resultado aplicando el principio de multiplicación. Pero hay una formulita para la variación con repetición que sería así. Variación con repetición de n elementos en total, ordenados en grupos de cada elemento, sería n elevado a la k. En nuestro ejemplo, sería variación con repetición. Hay 3 elementos y los estoy ordenando en grupo de 2. Simplemente sería 3 al cuadrado. Nos daría 9. De 9 maneras diferentes. Mira, llegamos al mismo resultado. Hemos llegado al mismo resultado. Perdón. ¿Sí? Entonces, a veces, en ocasiones, los elementos se pueden repetir. Se pueden repetir, ya estamos en una variación con repetición. Por ejemplo, acá nos dice con las cifras 5, 7 y 9, ¿cuántos números de 4 cifras se pueden formar? Si me piden números de 4 cifras y solo tengo 3 diferentes, de todas maneras se van a repetir algunos. De todas maneras. O sea, yo podría tener, por ejemplo, eh, 5.795. Ahí está. Pero también podría ser 7.795. O sea, se repite 2 veces 7. O podría ser, por ejemplo, 5.999. Mira, se está repitiendo. O inclusive podría ser
5.555, o sea, que se repitan. Inclusive las 4 cifras pueden ser iguales. No te dice que tengan que ser cifras diferentes. ¿Sí? ¿Cuántos elementos hay en total? Hay en total 3 elementos. Y en cada grupo, ¿cuántos elementos van a ir? Van a ir 4, mira. En cada grupo hay 4 cifras. En total hay 3 elementos, pero en cada grupo hay 4 cifras. Entonces sería variación con repetición de un total de 3 en grupos de 4. Así sería. Variación con repetición, miren, de un total de 3 elementos ordenados en grupos de 4. ¿Sí? Entonces sería 3 a la cuarta de 81 maneras diferentes. Este es aplicando la formulita. ¿Sí? Voy a borrar el ejemplo acá abajo y tenemos otra manera, el número ABCD. ¿De cuántas maneras se puede escribir A? De 4. No, de 3. Cualquiera de las 3. Puede ser 5, 7 o 9. ¿De cuántas maneras puedo escribir B? De 3. Puede ser 5, 7 o 9. Y C también de 3. Puede ser 5, 7 o 9. Y lo mismo para D. Entonces, como queremos las 4 cifras, porque el número es de 4 cifras a la vez, entonces multiplicamos. Principio de multiplicación y nos da de 81 maneras diferentes. Se llega al mismo resultado. ¿Sí? Obviamente en un examen no te van a decir si es variación simple, si es variación o repetición, ¿no? Uno tiene que analizar, ¿los elementos se pueden repetir o no se pueden repetir? Y a partir de ahí ya sabes qué fórmula vas a aplicar. A ver, lo dejo un momento ahí, de repente quieren preguntar algo. En el chat, ya. Y permutaciones, miren, ¿qué son las permutaciones? Son variaciones, pero son variaciones donde se utilizan a todos los elementos, ya no en grupos. Son 5 elementos, ya no en grupos de 3, sino a los 5, ¿sí? Una permutación, entonces viene a ser una variación, o sea, nos sigue interesando el orden, solamente que ahora ordenamos a todos. Entonces, ya no escribiría así. ¿Se acuerdan que era variación de n en grupos de k? Ahora sería, si son n elementos, entonces los ordeno en grupos de n. Pero aplicando la fórmula, eso sería n factorial y abajo sería n menos n factorial. O sea, 0 factorial. ¿Y cuánto es 0 factorial? 0 factorial es 1. O sea, nos haría n factorial entre 1 y eso viene a ser n factorial. O sea, la variación viene a ser n factorial. Pero ya no se le dice variación de n en n, sino simplemente se le dice permutación simple de n elementos. O sea, ¿qué cosa es la permutación simple de n elementos? Factorial de n. Es la manera de ordenar, ¿de acuerdo? Es la manera de ordenar a n elementos. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras puedo ordenar a 5 elementos en una fila de 5 asientos? Factorial de 5. A eso me estoy refiriendo. ¿De acuerdo? ¿De cuántas maneras pueden, digamos, están haciendo fila para comprar sus entradas al cine 10 personas? ¿De cuántas maneras pueden ordenarse? Factorial de 10. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo. Ahí está. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar a 3 mujeres y 2 varones en una fila de 5 asientos si deben sentarse en forma intercalada? Entonces, primero le voy a quitar esto último, la condición. Mire, si yo le quito la condición, son 5 personas. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar? Sería permutación de 5. Y eso es factorial de 5. Y factorial de 5 es 120. Claro, porque la primera persona, ¿de cuántas maneras se puede sentar? De 5 maneras. Se sentó, ya ocupó un asiento.
La segunda persona, ¿de cuántas maneras se puede sentar? De 4, porque la primera ya se sentó. Se sentó la segunda, quedan 3 asientos. La tercera persona, ¿de cuántas maneras? De 3. Y la cuarta de 2 y la última en el único asiento libre. Queremos a las 5 personas, multiplicamos y nos da factorial de 5. ¿Sí? Ese si no hubiera la condición. Ya sabemos que nos da de 120 maneras. Pero con la condición cambia un montón, porque dice, si se deben sentar en forma intercalada. Entonces, hay 3 mujeres, ellas tienen que ir a los extremos de todas maneras. Acá sería un sitio para mujer, otro sitio para mujer y acá también otro sitio para mujer. Y para hombre, por acá estaría un sitio para hombre y otro sitio para hombre. Entonces, hay 3 sitios para mujeres y hay 3 mujeres. ¿De cuántas maneras podemos ubicar a las mujeres? Factorial de 3. Hay 2 sitios para varones de un total de 2. ¿De cuántas maneras se puede ubicar? Factorial de 2. O sea, esto, ese permutación de 3 es para ubicar a quiénes, a las mujeres. Y esta permutación de 2 es para ubicar a quiénes, a los varones. Como queremos ambos grupos a la vez, las cantidades se van a multiplicar. ¿Sí? Factorial de 3 es 6, factorial de 2 es 2, sería 6 por 2, 12. De 12 maneras diferentes. ¿De acuerdo? A ver, no sé si ahí tienen alguna consulta. Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? A ver, vamos a ver, de repente en el chat, dice profe en el chat. ¿Se está entendiendo? Todo claro, ya, muy bien. Continuamos, ¿ya? En ocasiones se van a necesitar hacer ordenaciones, pero en figuras cerradas. Por ejemplo, te dice, ¿de cuántas maneras puedo ubicar a 5 personas alrededor de una fogata? ¿No? Ese sería un arreglo circular, ¿sí? Y ahí la formulita cambia un poquito. Se lee así, permutación circular de n elementos y es factorial de n-1. ¿Sí? O sea, uno menos. Por ejemplo, te dice así, ¿de cuántas maneras Ana, Beto y Daniel, con sus padres Juan y Luisa, se pueden sentar alrededor de una mesa circular de modo que los padres se sienten juntos? Acá están las personas, ¿sí? Ahí están las personas. Y miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Empezamos así. Le voy a quitar la restricción, donde dice de modo. Son 5 personas. Para ordenarlos en una mesa sería una permutación circular de 5 elementos y aplicando la fórmula es factorial de 1 menos. O sea, factorial de 4, de 24 maneras diferentes. ¿De cuántas maneras se pueden sentar de una mesa? De 24 maneras diferentes. Ahora, cuando me dan la restricción, miren, voy a borrar, ahora sí voy a trabajar con la restricción. Cuando me dice, de modo que los padres se sienten juntos, ahí está. Entonces, los dos padres, como se van a sentar juntos, hacen como uno solo. Entonces ya no tengo 5 elementos. Si los padres hacen como uno solo, con este hijo 2, 3, solo hay 4 elementos. Sería, el número de maneras sería permutación circular de 4 elementos. Ahora, internamente, si bien es cierto, los padres no se separan, pero pueden cambiar de lugar. ¿De cuántas maneras? De 2, que sería permutación de 2. ¿Sí? Esa permutación de 2 es por los padres, que sin separarse pueden cambiar de lugar. Entonces el primero me da factorial de 3 y el segundo factorial de 2. Y ese sería 12.
de 12 maneras diferentes. Y hay otro caso de permutación que viene a ser las permutaciones con repetición. Hay una, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo es permutación con repetición? A ver, rapidito damos un ejemplo. Digamos, te dice, ¿cuántas palabras se pueden formar con todas las letras de la palabra papa? A ver, acá está la palabra papa. Obviamente palabras entre comillas, ¿no? Porque no van a tener significado. Por ejemplo, son 4 elementos y yo quiero ordenar a los 4. Por eso viene a ser una permutación. Si yo le cambio el orden, por ejemplo, a la letra P con la letra A, me cambia el resultado. Ya no sería papa, nos daría apa, ¿no? Ahí está. O de repente yo cambio el lugar a la segunda P con la segunda A y me haría pap, ¿así? ¿No? Entonces estoy cambiando el resultado. Ahora, si yo cambio de lugar la letra A con la letra A, pues es lo mismo. ¿No? Así diciendo, bueno, o sea, los elementos se están repitiendo. Por eso viene a ser una permutación con repetición. ¿Cómo sería aplicar la fórmula? En la fórmula sería así. Hay un total de 4 elementos y abajo van las repeticiones. 2 veces se repite la letra P, 2 veces se repite la letra A. La suma de las repeticiones te tiene que dar la cantidad total. ¿Sí? Entonces esto sería factorial de 4 y abajo sería factorial de 2. Factorial, ese es aplicando fórmula. 24 entre 2 por 2, o sea, 6. Me dice que hay 6 palabras. A ver, papa, apa, pap, apap, pa y ap. Ahí está. Ahí está la 6. Hay 6. Ahí está la fórmula, ¿de acuerdo? Un ejemplo más de permutación con repetición. Un ejemplito más. Digamos, dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar en una fila 3 canicas rojas, 2 azules y una verde? ¿No? Entonces tenemos, nos dice, 1, 2, 3, dice 2 azules, 1, 2 y una verde. Acá está. Hay 6 en total. Si yo cambio de orden la canica roja con la otra roja, es lo mismo, que el elemento se está repitiendo. Es lo mismo, cambio de orden de 2 y es el mismo resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero si yo cambio de orden, por ejemplo, a esta de acá, a esa roja, por ejemplo, le cambio de lugar con esta azul, ahí sí cambia el resultado. O sea, al cambiar el orden, cambia el resultado. Por eso es una variación, nos interesa el orden. Pero como estamos ordenando a todos los elementos, esa variación ya es una permutación. ¿Sí? Entonces, aplicando la fórmula, sería así. O sea, yo lo podría escribir así. Sería una permutación, un total de 6 elementos, donde se repite 3 veces el color rojo, 2 veces azul y una vez verde. 3 más 2 más 1, 6. La suma de las repeticiones me da la cantidad total. Y ese sería 6 factorial. Y abajo sería 3 factorial, 2 factorial y 1 factorial. O sea, factorial de las repeticiones. Y ahí se cancela. Ustedes cancelan el 3 factorial con el 6. Ya cancelé hasta 3 factorial. Y me queda 4 por 5 por 6. Y abajo me quedó 2 factorial por 1 factorial. Bueno, 2. Nada más. ¿No? Entonces nos daría 60. De 60 maneras diferentes. Ahí está. Muy bien. A ver, por favor, si hay alguna consulta, me dicen, hay alguna pregunta. Ya, creo que no hay, ¿no? Y las combinaciones, ¿te acuerdas que las variaciones eran las ordenaciones que se podían hacer con los elementos? Las combinaciones son los diferentes
agrupaciones que se pueden hacer con los elementos de un determinado conjunto, pero son agrupaciones, ¿de acuerdo? O sea, lo que vamos a hacer es formar grupos, por ejemplo, ¿no? Digamos que tenemos tres personas, Abel, Bruno y Carlos. ¿Cuántos comités de 2 personas podemos formar? Entre los 3 candidatos se quiere formar un comité de 2 personas. Un comité, por ejemplo, podría ser Abel con Bruno. Ese es un caso. Pregunto yo, si yo digo Bruno con Abel, ¿es otro caso o es lo mismo? ¿Es otro comité o es el mismo comité? Primer comité, Abel con Bruno. Segundo comité, Bruno con Abel o es lo mismo. Chicos, hay una reunión de delegados donde va Abel, Bruno y Carlos y se quiere elegir un comité de 2 personas. Un primer caso sería Abel con Bruno. Bruno con Abel dice, profe, son el mismo grupo. Así es lo mismo. O sea, no nos interesa el orden, es lo mismo. Entonces, esto queda descartado, ¿sí? Solamente sería Abel con Bruno, otro caso sería Abel con Carlos y Bruno con Carlos. No hay más, Abel con Carlos y Bruno con Carlos. 3, pero aplicando fórmula sería así. Combinatorio, vamos a aplicar la fórmula. Se utiliza eso llamado número combinatorio. N es la cantidad total. ¿Cuántos elementos hay en total? 3. Combinatorio de 3 agrupados en grupos de 2. Grupo, en un grupo no me interesa el orden, solo me interesa quiénes son los elementos, ¿sí? Entonces eso sería factorial de 3. Abajo va factorial de 2 y la diferencia es 1 factorial. Si yo cancelo 3 factorial con 2 factorial me queda 3. Nada más, ¿no? Me queda 3. Y ya sabíamos que eran 3. Abel con Bruno, Abel con Carlos y Bruno con Carlos, ¿sí? Este es lo que se llama combinatorio. La diferencia con una variación es que no nos interesa el orden. Ahora, obviamente, en un problema no te van a decir en qué caso estás. Tú vas a tener que analizar si es combinatorio, si es permutación, si es variación. A una reunión asistieron 4 mujeres y 6 varones. Con ellos se va a formar la junta directiva de 5 personas. A ver, le voy a quitar un momento, le vamos a quitar la condición. Simplemente, a una reunión asistieron 4 mujeres y 6 varones y se va a formar la junta directiva de 5 personas. ¿De cuántas maneras se puede formar la junta directiva? No me interesa el orden. Entonces sería un combinatorio de 10 en 5. Hay 10 personas en total y yo quiero un grupo de 5 elementos, ¿no? Esto sería 10 factorial, 5 factorial y 5 factorial, ¿no? Se cancela el 10 con el 5, ahí se cancela, y me estaría quedando, ya cancelé hasta 5 factorial, 6 por 7 por 8 por 9 por 10, y abajo 5 factorial de 120. Entonces cancelo los ceros, ¿no? Cancelo sexta 1, sexta 2 y mitad 1, mitad 4. Me quedaría, entonces, 4 por 7, que es 28. Mejor primero 7 por 9, que es 63. Y luego 63 por 4, que nos da 252. De 252 maneras diferentes se podría formar el comité, un montón de casos. Pero, ahora sí, con la restricción, mira, hemos visto de 252. Con la condición. ¿Qué nos dice la condición? Tiene que haber 3 mujeres. Entonces, de las 4 se va a elegir a 3. Entonces, para las mujeres sería combinatorio de 4 en 3. Y de los 6 varones se va a elegir a 2. No me interesa el orden. Para los varones, combinatorio
de 6 varones que hay en grupos de 2. Entonces, el primer combinatorio es para elegir a las mujeres y el segundo combinatorio es para elegir a los hombres. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo multiplico los resultados? Porque quiero ambos a la vez. Quiero 3 mujeres y 2 varones. Por eso que multiplicamos ambos resultados. ¿Sí? Y ahí ya operando, el primero me va a salir 4, el segundo 15, y entonces el producto 60. A ver, lo dejo un momento ahí. Nos falta un caso nomás. Chicos, ¿vamos bien? Ya, vamos a continuar entonces, ¿sí? A ver, vamos a ver lo que es combinación con repetición. Hay una formulita ahí, pero ahí está la formulita, ¿no? Dice combinación con repetición de n elementos en grupos de k elementos cada uno. Se convierte a número combinatorio normal, n más k menos 1, en grupos de k. Pero, ¿en qué contexto se utilizaría combinatorio con repetición? Por ejemplo, dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden comprar? Dice, 3 helados si en la tienda venden 5 sabores diferentes. ¿De cuántas maneras diferentes se puede comprar 3 helados si en la tienda nos dice se venden 5 sabores diferentes? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un caso, por ejemplo, digamos que en la tienda vendan de fresa, lúcuma, vainilla, guanábana y coco, digamos. ¿Qué pasaría si una persona va a comprar y le dice al de la tienda, dame un helado de fresa, uno de lúcuma y uno de vainilla? Muy bien, ahí está un caso, un grupo de 3. Pero si en lugar de esto, diga, en vez de pedirle al de la tienda, dame uno de fresa, uno de lúcuma, uno de vainilla, le dice, dame uno de vainilla, uno de fresa y uno de lúcuma. ¿Es el mismo pedido o es otro pedido? Pues obviamente es el mismo pedido. No me interesa el orden. Solamente me interesa qué helados estamos pidiendo. Pero también tú puedes pedir, dame 3 helados de fresa. O dame 2 de lúcuma y uno de guanábana. O sea, los elementos se pueden repetir. Entonces, a eso se llama combinación con repetición. Hay 5 sabores y en cada grupo elijo a 3 sabores. Grupo de 3. Entonces, en la fórmula me dice que esto sería n más k menos 1. O sea, arriba iría 5 más 3 menos 1 y abajo va 3. Sería combinatorio de 7 en 3. ¿Sí? Y esto sería 35. A ver, lo dejo ahí. No sé si está claro este último caso. Ya con esto estamos listos para pasar a desarrollar los primeros 5 ejercicios.
Muy bien, entonces, si no hay preguntas, empezamos. Dice, para ir de Lima a Guayaquil, existe 3 líneas aéreas. También existen 4 empresas de transporte terrestre de Lima a Tumbes y de Tumbes a Guayaquil. O sea, no hay un bus que te lleve directo, ¿no? Desde Lima hasta Guayaquil. Tiene que ser, te llevan a Tumbes, ¿no? Bajas en Tumbes y tomas otro que te lleve de Tumbes a Guayaquil. Dice así, ¿de cuántas formas diferentes una persona puede ir de Lima a Guayaquil? Ahí está Lima y por el otro lado está Guayaquil. Entonces, hay dos opciones, o vas en bus o vas en avión. Si vas en avión directo, ¿de cuántas maneras? Dice, hay 2 empresas, 3 líneas aéreas. O sea, puedes ir en vía aérea de 3 maneras diferentes. Si vas en bus, tienes que hacer parada en Tumbes. De Lima a Tumbes hay 4 empresas. De Tumbes a Guayaquil hay 2 empresas. Entonces, ir por vía terrestre implicaría que utilices ambos tramos, ambos. Entonces sería 4 por 2. Vía aérea, Lima Guayaquil, vía terrestre, Lima Tumbes y Tumbes Guayaquil, ¿no? Muy bien. Vía aérea de 3 maneras, como es un O, más. Y vía terrestre, de Lima a Tumbes de 4 y de Tumbes a Guayaquil de 2. Como se necesita ambos a la vez, se multiplica. ¿De cuántas maneras se puede viajar entonces? De 11 maneras diferentes, alternativa D. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? 1D. Ujú. Muy bien. Problema 2. ¿De cuántas maneras diferentes? Sin pasar 2 veces por un mismo punto. Dice, una hormiga puede ir del punto A al punto B, pasando por el alambre que se muestra. Bueno, ahí está la hormiguita. Para llegar al punto M, de 2 maneras, ¿no? De A hacia M, de 2 maneras. Una, dos. ¿Sí? De M hacia N, de 2 maneras. De N hacia P, de 2 maneras. Y de P hacia B, también de 2 maneras. Entonces, en total, ¿de cuántas maneras? Como queremos ambos a la vez, sería 2 por 2 por 2 por 2, de 16 maneras diferentes, alternativa B. ¿Está bien? Ya, creo que no hay duda, ¿no? No hay consulta. 2B. 3. Dice, Darío, estudiante de ciclo de verano, ajá, cuyo eslogan es ingreso sí o sí. Dice, ¿cuántas palabras diferentes sin importar su sentido? O sea, palabras entre comillas, no necesariamente van a tener significado. Dice, se pueden formar con todas las letras del eslogan de Darío. ¿Cuál es el eslogan? Ingreso sí o sí. Entonces, acá tenemos. Y no puede ser un factorial simple, ¿por qué? Porque hay letras que se repiten, ¿no? O sea,
hay 12 letras, pero se repite, por ejemplo, la letra I 3 veces, la letra S también se repite 3 veces, y la letra O se repite 2 veces. Hasta ahí tenemos 8. Los 4 restantes no se repiten. Estos 4 no se repiten. ¿Sí? Ahí habrían los otros 4 y tenemos un total de 12 letras. Cuando nos dice cuántas palabras con todas las letras, o sea, queremos ordenar, cuando dice con todas las letras, queremos ordenar a los 12. Tenemos 2 elementos y queremos ordenar a los 12. ¿De acuerdo? Entonces, si cambio el orden de las letras, cambia la palabra. Es una permutación, pero con repetición. Y ahí está. Esa es la formulita, ¿no? Y acá sería el número de palabras, sería permutación con repetición de 2 elementos donde algunos se repiten 3, que es la letra I, la letra S 3 veces, la letra O 2 veces, y las demás ya no lo he puesto, pero tendría que ser así. En todo caso, las demás N una vez, la letra G una vez, la letra R una vez y la letra E una vez. Ahí está, ahí están los 12. 3 más 3 más 2 más 1 más 1 más 1, ahí están los 12. Solo que ese 1, como va a ser 1 factorial, no cambia nada, por eso ya ni lo he puesto. Sería factorial de 12 y abajo sería 3 factorial y 2 factorial. ¿De acuerdo? Eso nos daría un total. Ahí está. Ah, ya, ¿cómo le damos forma? ¿No? Por ahí no se ha operado todo. Miren, a ver, un momentito acá. ¿Sí? Un momentito acá. Si nosotros desarrollamos, nos damos cuenta, por ejemplo, y 3 factorial, por ejemplo, viene a ser 2 por 3, 6, ¿no? Tenemos un 3 factorial y tenemos un 2 factorial, pero 2 factorial es 2. Si yo junto este 2 con este 2, me daría 4. Entonces me estaría quedando así. 3 factorial por 4 y aparte hay un 3 solito. Ese 3 factorial por 4 es 4 factorial. Por eso que me da 4 factorial por 3. Y ahí es donde sale la alternativa C. Ahora sí, lo dejo ahí un momento. ¿Alguna consulta? Creo que no. A ver en el chat. Ya. Problema 4. La gelatería, la heladería Gustitos ofrece 4 sabores diferentes de helado. Dice, Verónica invita a su amiga a escoger un helado con 3 bolas. ¿Cuántas formas de elegir el helado tiene la amiga de Verónica? Ya. Ahí están los helados, ¿no? Hay 4 sabores, pero ella va a elegir 3. De los 4 sabores ella va a elegir 3. Una pregunta, si ella va, cuando tú vas a comprar tu helado de 3 bolas, ¿puedes repetir el sabor o está prohibido eso? Se puede repetir. Y no nos interesa el orden. O sea, si te dan fresa con vainilla, es lo mismo que vainilla con fresa. Es el mismo helado. ¿De acuerdo? Entonces sería una combinación con repetición. ¿De un total de cuántos? De un total de 4 en grupos de 3. Ahí está. Combinación con repetición de un total de 4 en grupos de 3. Ahí está ¿no?
ya imaginándose el helado que van a recibir. Ujú. Entonces sería, ahí está, por ejemplo, puede recibir fresa, 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 se puede repetir, ¿no? Fresa, fresa, lúcuma y así, etcétera. Aplicando la fórmula sería combinación con repetición de 4 sabores en grupo de 3, porque el pedido solamente va a tener 3. Pasando a combinatorio normal, esto sería 4 más 3, 7, menos 1, 6. Combinatorio de 6 en 3 y esto le va a salir 20. Alternativa B. ¿Sí? De repente quedó alguna duda. Bueno, continuamos. Dice, Romina va al cine en 3 ocasiones con diferentes amigos. ¿Ya? Distinta cantidad de ellos, o sea, en uno de ellos puede haber ido con 2, en otro con 3, con 4, etcétera. Encontrando butacas disponibles justo para los que asientos en una misma fila, disponibles justo para los que asistieron en una misma fila en cada una de las visitas al cine. Por ejemplo, si asistió Romina con 4 amigos, en total son 5 personas y encontró butacas para 5 personas. Si asistió Romina con 2 amigos, en total son 3 personas y encontró butacas para 3 personas. A eso se está refiriendo. ¿De acuerdo? Dice, si sumamos, si sumamos el número de formas que tiene para sentarse en cada ocasión, se obtiene un número de 3 cifras donde cada cifra es la cantidad de personas que asistieron en cada oportunidad. O sea, nosotros, digamos, tenemos así, en la primera no sabemos cuánto asisten A. A sería una cifra. ¿De cuántas maneras se pueden sentar A personas? Factorial de A. En la segunda oportunidad fueron B. Esta es la segunda cifra. ¿De cuántas maneras se pueden sentar B? Factorial de B. Y en la tercera oportunidad fueron C personas. En total, ¿de cuántas maneras se pueden sentar? Factorial de C. Muy bien, esto de los factoriales hay que tener cuidado. 4 factorial es 24, pero 5 factorial ya tiene 3 cifras, 120. 6 factorial es 720. 7 factorial tiene 4 cifras, se pasó. No dice que la suma de los 3 factoriales es un número de 3 cifras, donde las cifras justamente son A, B y C. O sea, las cifras son la cantidad de personas que asistieron cada uno de los días. A eso, a eso se refiere. Entonces, hay una cifra A, hay una cifra B, que es la cantidad de personas del segundo día,
y hay una cifra C que es la cantidad de personas del tercer día. Eso es igual a la suma de maneras de sentarse en cada uno de los días. O sea, factorial A más factorial B más factorial de C. Primero, queda descartado una cifra 7. ¿Por qué? Porque si hay cifra 7, su factorial ya sería 4 cifras, 5040, ya, descartado. Pero también se descarta factorial de 6. ¿Por qué se descarta factorial de 6? O sea, ninguna de las cifras, ni A, ni B, ni C, puede ser 6. ¿Por qué? Porque si una de ellas, imagínate que A fuera 6, 6BC. Miren, ¿ah? Si A fuera 6, este sería factorial de 6, más factorial de B, más factorial de C. Pero ¿cuánto es factorial de 6? Factorial de 6 es 720. Entonces esto es mayor o igual a 720. Obligaría a que una de las cifras tendría que ser 7. Pero si una de las cifras es 7, tendría que sumar, un sumando sería factorial de 7, por eso que descartadísimo. Entonces, lo único que nos quedaría sería a partir de factorial de 5. ¿Sí? Muy bien, las cifras tienen que ser entonces menores o iguales a 5. Y tendría que ser una de ellas de todas maneras 5. ¿Por qué? Para que nos dé 3 cifras. Si no estuviera factorial de 5, al sumar los otros dos no me daría 3 cifras. Tiene que ser uno de ellos de todas maneras el 5. Y ahí está, si nosotros sumamos, por ejemplo, 5 factorial es 120, más 4 factorial que es 24, no haría 144, más 1, 145, que justo son los números 1, 4 y 5. Esos son los únicos que cumplen. Entonces, el primer día, 1 factorial, o sea, asistió una persona. ¿Quién? Romina sola. ¿A cuántos invitó? A 0. El segundo día asistieron 4 personas. Uno de ellos es Romina. ¿A cuántos invitó? A 3. Y el tercer día asistieron 5 personas. Por lo tanto, Romina invitó a 4. Entonces, no dice en total a cuántas personas invitó, a 7 personas, que sería la alternativa E. ¿Sí? A ver, ¿hay alguna pregunta? A ver. Ya, por si acaso, a ver en el chat. Parece que todo está tranquilo. Ya, vamos a hablar un poquito acerca de probabilidades. Primero, algunos conceptos como el de experimento aleatorio. O sea, ¿qué cosa viene a ser un experimento aleatorio? Es uno donde no se puede predecir el resultado. Por ejemplo, si lanzamos un dado al aire, no sabemos qué es lo que va a salir. Puede salir 1, puede salir 2, pero no podemos predecir el resultado. Si yo lanzo, o digamos en una urna, eh, hay 30 bolillas, del 1 al 30, están numeradas, y yo saco uno al azar, ¿no? Sin mirar. Yo no puedo predecir el resultado. Entonces, ese sería un experimento aleatorio. Otro experimento aleatorio sería, por ejemplo, lanzar 3 monedas al aire. No puedo saber qué va a salir, cara o sello. No sé qué va a salir. Muy bien. Al conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio se le llama espacio muestral y se le simboliza con esta letra que parece una herradura, ¿no? Algo así, es la letra omega mayúscula del alfabeto griego, pero vuelvo a repetir, ¿qué cosa viene a ser espacio muestral? Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Por ejemplo, si mi experimento es lanzar un dado al aire, entonces mi espacio muestral tendría 6 elementos. ¿Cuáles? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6.
Yo no sé qué va a salir, pero sí sé qué puede salir. Por ejemplo, si mi experimento es lanzar una moneda al aire, si lanzo una moneda al aire, yo sé que puede salir cara o sello, nada más. Entonces, a este conjunto de resultados se le llama espacio muestral. Entonces, el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si mi experimento hubiera sido lanzar 3 monedas al aire, ojo, acabamos de ver, a ver, por principio de multiplicación, queremos 3 monedas. Tenemos la moneda 1, la moneda 2 y la moneda 3. ¿De cuántas maneras la moneda 1? De 2, cara o sello. ¿De cuántas maneras puede salir la moneda 2? De 2, cara o sello. Y la moneda 3 también de 2. Queremos las 3 monedas a la vez de 8 maneras diferentes. ¿Cuáles serían? Acá están. Acá están los 8. Puede ser cara, cara, cara. Puede ser cara, cara, sello y así. Hasta sello, sello, sello. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Un experimento aleatorio es uno donde no se puede predecir el resultado. Por ejemplo, lanzar un dado al aire. Y al conjunto de todos los resultados posibles se le llama espacio muestral. En nuestro caso, el espacio muestral de lanzar un dado al aire sería el conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está nuestro espacio muestral. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosa es un evento? Un evento es cualquier subconjunto de un espacio muestral. ¿Sí? Cualquier subconjunto de un espacio muestral. El espacio muestral es un conjunto. Por ejemplo, nuestro espacio muestral de lanzar el dado al aire tiene 6 elementos. Como tiene 6 elementos, entonces, ¿cuántos eh, subconjuntos tiene? Tiene 2 a la 6. O sea, 64 resultados posibles, subconjuntos, ¿no? Uno de ellos sería así, que el resultado sea par. Ese es un subconjunto. ¿Quiénes estarían? El 2, el 4 y el 6. Ese es un evento. Un evento es cualquier subconjunto. Otro sería resultado múltiplo de 3. Ajá, habría 2 elementos, el 3 y el 6. Otro sería resultado menor o igual a 6. Ahí estarían todos. El 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A eso se llama evento seguro. Es igual al espacio muestral. Es igual al mismo espacio muestral. Otro sería, por ejemplo, el resultado mayor a 6. Si me dice el resultado mayor a 6, entonces no hay ninguno. Sería el conjunto vacío. A eso se llama evento nulo. Y para el otro espacio muestral de las monedas, por ejemplo, ese ya para las monedas, ¿no? Por ejemplo, si decimos por lo menos 2 sellos, o sea, pueden ser los 3 sellos, ¿ah? Lanzo 3 monedas al aire y el evento es el conjunto formado con los resultados de por lo menos 2 sellos. Entonces, habría 4 elementos. ¿Cuáles serían? Sería sello, sello, cara, sello, sello y los 3 sellos. Ahí estaría. Ese es un evento para ese espacio muestral. ¿Sí? Entonces, repito, un evento es cualquier subconjunto del espacio muestral. Ya, vamos a continuar. ¿Y cómo se determina entonces la probabilidad de un evento? Es muy fácil. Se determina así: número de casos favorables al evento entre el número total de casos. La cardinal del evento, acuérdate que son subconjuntos, ¿ah? Cardinal del evento entre cardinal de todo el espacio muestral. Por ejemplo, si nosotros estábamos en el experimento de lanzar un dado al aire, ¿cuál es la probabilidad que el resultado sea par?
a que sea par. A ver, ¿cuántos pares hay? Hay 3. ¿De cuántos? De 6. 3 de 6 es un medio. Esa es la probabilidad. Un medio. En porcentaje, 50%. 50% que sale par, 50% que sale impar. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Resultado múltiplo de 3. Había 2 solamente, ¿no? El 3 y el 6. 2 de 6. Probabilidad un tercio. O sea, la probabilidad puede estar así como fracción, puede estar en decimales, puede estar en porcentaje, es lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar un dado al aire el resultado sea menor o igual a 6? 6 de 6. ¿Cuánto es 6 de 6? 1. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar el dado al aire el resultado sea mayor a 6? 0 de 6. Sería probabilidad 0. Entonces, lo máximo que puede ser la probabilidad de cualquier evento, si X es un evento del espacio muestral, lo máximo sería 1, que es la probabilidad de todo el espacio muestral, y lo mínimo es 0. O sea, la probabilidad es un número que siempre varía entre 0 y 1. No existe probabilidad 2, no existe probabilidad negativo. En porcentaje sería del 0% al 100%. ¿Cuándo será 0? Cuando es el evento nulo, o sea, lo que nunca va a suceder. Y 1 será la probabilidad de un evento seguro. Lo que de todas maneras va a suceder, como que le apuestes a un compañero, le digo, oye, mira, te apuesto que voy a lanzar el dado al aire y el resultado va a salir menor o igual a 6. Vas a ganar, de todas maneras, ¿no? Ese es un evento seguro. Y una última propiedad, la probabilidad de un evento y su complemento siempre suman la unidad. O sea, me está diciendo así, la probabilidad de A más la probabilidad del complemento de A siempre es 1. Eso es lo que me dice. O sea, si A es un evento cuya probabilidad es 0,7, la probabilidad de su complemento sería 0,3. Si la probabilidad de A sería 0,1, la probabilidad de su complemento sería 0,9. Y así. Entonces, en algunas ocasiones nos sirve presentarlo de esa manera. Despejando, ¿no? Despejando uno de ellos. La probabilidad del complemento de X sería 1 menos la probabilidad de X. ¿Por qué? ¿Dónde se va a usar eso? ¿Por qué es necesario aprender con el complemento? Porque en algunas ocasiones sale más fácil. Por ejemplo, dice así, se lanzan 2 dados al aire. 2, ¿ah? Una pregunta antes de continuar. Si se lanzan 2 dados al aire, ¿cuántos resultados hay en total? Eh, Un dado tiene 6 resultados. Puede salir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 dados, ¿cuántos resultados tendría? ¿De cuántas maneras se puede obtener el resultado de lanzar 2 dados al aire? ¿No? A ver, si el primer dado de 6 maneras, el segundo dado de 6 maneras. Total, 6 por 6. ¿Por qué los dos? Porque queremos ambos dados de 36 maneras diferentes. ¿Sí? Bueno, eso es lo primero. Lo primero, ¿cuántos casos hay en total? Hay 36. Lo segundo, en el problema nos piden cuál es la probabilidad de que la suma de los puntajes sea menor o igual a 10. Vamos a poner suma menor o igual a 10. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, eh, cuando tú lanzas 2 dados, lo mínimo que puede salir es, ¿cuánto? Alguna vez han lanzado dados, ¿no?
Lanzando, a ver, gana el que saca más puntaje, ¿no? Lo mínimo sería 2. ¿Cómo? Que ambos dados te dé 1, ¿no? 1, 1, 2. Eso es lo mínimo. Es de cuando estás piña. Ahora, puede salirte puntaje 2, puede salirte puntaje 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay muchos casos. Ahí no dice que el puntaje sea menor o igual a 10, son muchos. Entonces, mejor usamos su complemento. ¿Cómo sería su complemento? Lo contrario a menor o igual a 10 sería mayor a 10. O sea, aplicamos eso, sería 1 menos la probabilidad que la suma sea mayor a 10. ¿Por qué? Porque si me dice que la suma sea mayor a 10, solamente hay dos casos. O puede darme suma 11 o puede darme suma 12. En cambio, cuando trabajamos directamente, menor o igual a 10, hay muchos casos. Pues puede ser 2, puede ser 3, 4, 5, así hasta el mismo 10. Ahora, para que la suma sea 11, solamente hay dos casos. Podría ser el 5 con el 6 o el 6 con el 5, para que sumen 11. Y para que sume 12, solamente hay un caso, que sería ambos me dan 6. O sea, hay tres casos de un total de ¿cuántos? De 36. O sea, la probabilidad sería 3 de 36. 3 de 36 sería un doceavo. 1 menos un doceavo nos haría 11 doceavos. Esa sería la probabilidad de que la suma sea menor o igual a 10. ¿Sí? A ver, no sé si quedó claro. Vamos a ver en el chat. Ya, no hay consulta, creo. Bueno, vamos a ver algunos casos, pues igual que en análisis combinatorio hemos visto casos, acá también vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, el primer caso sería cuando se tiene eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? ¿Cuándo serán dos eventos mutuamente excluyentes? Cuando no tienen intersección, o sea, no pueden suceder a la vez. O sucede solamente A o sucede solamente B. En este caso, la probabilidad de A o B sería la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, nos dice, en una urna hay tres fichas blancas. Vamos a colocar acá. Acá está nuestra urna. Y nos dice, hay tres fichas blancas, hay cuatro fichas negras y hay 5 fichas verdes. O sea, hay un total de 12 fichas. ¿De acuerdo? Dice, si se extrae uno al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea blanca o verde? Bueno, o sale blanca o sale verde. No puede ser ambos, ¿no? Entonces las cantidades se van a sumar. Porque son mutuamente excluyentes. ¿Cuál es la probabilidad que sea blanca? A ver, que sea blanca es 3 de 12, probabilidad 3 doceavos. Y que sea verde, 5 de 12, 5 doceavos. Entonces sería 8 doceavos y 8 doceavos es 2 tercios. Ahí estaría la probabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, y si me piden con negación, por ejemplo, me dice, ¿cuál es la probabilidad que no sea blanca ni verde? Ese ni, este ni significa y no. No blanca y no verde. Me está diciendo así. Pero por Morgan yo puedo agrupar la negación, ahí estaría, cambio el i por el o, ese es Morgan, ¿ah? Cambio el i por el o, agrupo la negación, pero le cambio el i por el o, y ahí aplicamos complemento, ¿no? Lo que acabamos de ver de complemento. Para quitarle la negación, aplicamos complemento, sería 1 menos la probabilidad de blanca o verde. Pero blanco o verde ya la tenemos, acá está, 2 tercios.
De 1 menos 2 tercios, 1 tercio. Y tiene sentido que nos haya salido 1 tercio. ¿Por qué? Porque si me dice no blanca y también me dice no verde, entonces me está diciendo negra. ¿Y cuántos hay? Hay 4. ¿De cuántos? De 12. Entonces la probabilidad que sea negra sería 4 de 12. ¿Y cuánto es 4 de 12? 1 tercio, que es justamente lo que habíamos encontrado. ¿Sí? Muy bien, esto se llama entonces probabilidad de eventos mutuamente excluyentes. O sucede solamente A o sucede solamente B. Muy bien, y el otro caso viene a ser cuando los eventos son compatibles. ¿Cuándo son compatibles? Cuando pueden suceder ambos a la vez. Por eso que me dice acá, la intersección es diferente del vacío, o sea, hay elementos en común. En este caso, la probabilidad que suceda A o B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Profe, ¿por qué le está restando A y B? Acá está mi conjunto A, mi conjunto B. Acuérdate que la probabilidad son términos de conjuntos. Cuando decimos probabilidad de A, estamos considerando todo este conjunto. Probabilidad de A. Y cuando decimos probabilidad de B, estamos considerando este conjunto. O sea, lo del medio lo estamos contando 2 veces. Lo del medio lo estamos contando cuando sucedió A y lo estamos volviendo a contar cuando sucedió B. Como lo estamos contando 2 veces, por eso que le tenemos que restar una vez. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de eventos compatibles. Dice, en una urna hay 30 fichas numeradas del 1 al 30. Si se extrae una ficha al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea par o múltiplo de 5? Entonces, ¿por qué decimos que estos son eventos compatibles? Porque la ficha puede ser par, la ficha puede ser múltiplo de 5, pero también podría ser ambas a la vez. Por eso no son compatibles, porque puede ser A y puede ser par y múltiplo de 5 a la vez. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, la ficha 10 es par y también es múltiplo de 5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la probabilidad que sea par o múltiplo de 5 sería así. Probabilidad que sea par más probabilidad que sea múltiplo de 5 menos la probabilidad que sea ambos. ¿Cuál es la probabilidad que sea par? La mitad son pares, 15 de 30. ¿Cuál es la probabilidad que sea múltiplo de 5? 6 de 30. Profe, ¿cómo saqué ese? Pues divido, pues 30 entre 5. ¿Quiénes son? ¿No? Que sea múltiplo de 5, hay 6, que serían el 5, el 10, el 15, el 20, 25 y 30. Y que cumpla ambas condiciones, hay 3, el 10, el 20 y el 30. Entonces, en total me haría 15 más 6, 21, menos 3, 18 de 30, que cancelando sexta me daría 3 quintos o 60%. A ver, ¿sí? Un momento lo dejamos ahí. No tienen consultas. Ya.
Bueno, continuamos. Y dos eventos son independientes cuando no condiciona el acontecer de uno de ninguna forma al acontecer del otro. Por ejemplo, cuando tú lanzas dos monedas al aire, ¿no? El hecho, si el primero te sale par, perdón, te sale cara, no significa que el otro tenga que ser sello porque el primero salió cara. O no significa que tenga que volver a salir cara porque el primero salió cara. No significa nada. El resultado del primero no condiciona al segundo. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, la probabilidad que suceda ambos a la vez, A y B, es la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Se lanzan dos monedas al aire. ¿Cuál es la probabilidad de tener dos caras? O sea, me están diciendo probabilidad de tener cara en el primer lanzamiento y cara en el segundo lanzamiento. ¿Cuál es la probabilidad de tener cara en el primer lanzamiento? Sería, ojo, se multiplica, ¿por qué? Porque son eventos independientes. Cara en el primer lanzamiento, bueno, hay dos posibilidades, sale cara o sale sello. Entonces la probabilidad que salga cara sería 1 de 2. Y para el segundo lo mismo, 1 de 2. Entonces en total la probabilidad sería un cuarto. ¿Sí? Esa sería la probabilidad. Bueno, vamos a terminar el último caso con la probabilidad condicionada. Ese es cuando nos dice, si sucede el evento A. O sea, esta es la probabilidad de que suceda el evento A sabiendo o condicionado a que primero haya sucedido B. Esta es la manera de notarlo. Se lee probabilidad que suceda el evento A condicionado a B o sabiendo que ha sucedido previamente B. ¿Y a qué es igual esto? Esto es igual a la probabilidad que suceda ambos a la vez entre la probabilidad que suceda B. Por ejemplo, ¿cómo leemos esta expresión? Dice, esto se lee así. ¿Cuál es la probabilidad al lanzar un dado al aire, no? ¿Cuál es la probabilidad que el resultado sea par sabiendo que ha sido múltiplo de 3? Entonces, arriba iría la probabilidad que suceda ambos a la vez. Par y múltiplo de 3 y abajo iría múltiplo de 3. Ahora, números pares y múltiplo de 3 al lanzar un dado solamente hay uno de 6, que sería el número 6. Y múltiplo de 3 hay 2. Cancelando los 6 me daría un medio. Y tiene sentido porque si me dices, sabiendo que ha sido par, perdón, sabiendo que ha sido múltiplo de 3, hay dos posibilidades. O es el número 3 o es el número 6. Y que sea par, acá está, sería uno de 2. Hay 2 y que sea par sería uno de 2. Por eso que nos ha salido un medio. Pero cambiaría si escribimos así. El segundo caso se lee, ¿cuál es la probabilidad que el resultado sea múltiplo de 3 sabiendo que ha sido par? Entonces, el numerador es lo mismo. Lo que cambiaría sería el denominador. ¿Sí? Abajo iría par. Que sea par 3 de 6. Se cancelo los 6, me daría un tercio. Y esto tiene sentido porque si me dice sabiendo que ha sido par, está el 2, está el 4 y está el 6. Que sea múltiplo de 3, ¿no? Múltiplo de 3 sería uno de 3 posibles. Ahí está, múltiplo de 3. Muy bien. Lo dejo un momento ahí. ¿Sí? De repente tienen alguna consulta. Si no, ya ahí nomás con eso es suficiente para comenzar a desarrollar los ejercicios. ¿Sí? ¿No hay consulta? ¿No hay dudas? En el chat también pueden escribir. A ver, ya, creo que no. Ya, vamos a pasar entonces al problema 1 de probabilidades.
O sea, ya sería, estamos en el segundo grupo de problemas. Problema 6 sería de nuestra lista de ejercicios, ¿no? Dice así, a ver. De un grupo de estudiantes donde hay 10 varones y 7 mujeres, se desea elegir a 3 personas que representarán al grupo. ¿Cuál es la probabilidad que dicho representante esté conformado por 2 varones y una mujer? Ahí está. 10 varones, 7 mujeres, total de estudiantes 17. ¿Sí? Entonces nos dice en el evento, dice, los representantes están conformados por 2 varones y una mujer. Eso es lo que nos piden. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede dar? A ver, ¿de cuántas maneras se pueden elegir a 2 varones de un grupo de 10? No me interesa el orden. Pues si el representante Abel y Bruno, o sea, los representantes Abel y Bruno es lo mismo que decir los representantes Bruno y Abel. Entonces, hay 10, se va a elegir 2, sería combinatorio de 10 en 2. Ese para elegir a los varones. Y la mujer, bueno, hay 7, se va a elegir 1, sería combinatorio de 7 en 1. Ahí están los 3 representantes, ¿de acuerdo? El primero da 45 y el segundo da 7. Por propiedad, combinatorio de 7 en 1, propiedad 7. Muy bien, ese es los casos 45%, 45 por 7 es la cantidad de casos favorables. Ahora, el total de casos para el universo, simplemente hay 17 personas y se va a formar un grupo de 3 estudiantes. Entonces sería un combinatorio de 17 en 3, nada más. El universo es cuando no hay ninguna restricción. De las 17 personas se eligen a 3, nada más. Combinatorio 17 en 13, ahí le va a salir 17 por 18 por 5. Y no lo he multiplicado porque siempre se va a simplificar. La probabilidad sería el número de elementos favorables entre el número total de casos. Ahí está. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, podemos eliminar, lo único que se puede eliminar es quinta, ¿no? Nada más. Y nos quedaría 63 sobre 136. Ese vendría a ser entonces la alternativa D. ¿Sí? A ver. ¿Está claro? Bueno, pasaremos al problema 7, luego de todas sus consultas. 3 ingenieros trabajan en una empresa. Hay 2 oficinas numeradas para ellos. Solo hay 2. Ojo, hay 3 ingenieros y hay 2 oficinas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad que específicamente 2 de ellos no ocupen una misma oficina? O sea, 2 ya establecidos. Digamos, M y P. ¿Cuál es la probabilidad que M y P no ocupen una misma oficina? ¿De acuerdo? Hay 2 oficinas, 1 y 2. Dice, el evento es 2 de ellos específicamente no ocupan una misma oficina. Entonces, M y P son ellos. M y P no ocupan la misma oficina. Entonces, el número de casos favorables, ¿no? Sería así. Por ejemplo, M puede elegir de 2 maneras diferentes. Puede elegir la oficina 1 y la oficina 2. Y Q puede elegir, bueno, solamente si ya eligió M, si M ya eligió P, tiene que elegir la otra. Entonces, de una manera, nada más.
Y Q sí podría estar en cualquiera de las dos, de dos maneras. Esa sería la cantidad de casos favorables. Es lo que nos piden, de 4 maneras en total. Y que los tres elijan su oficina, entonces sería combinatorio. O sea, obligadamente van a tener que compartir. eh, por ejemplo, el primero sería M puede ocupar cualquiera de las dos, de dos maneras. P, cualquiera de los dos, de dos maneras. Y Q, cualquiera de los dos, de dos maneras. O sea, en total de 8 maneras. ¿Sí? Entonces, si en los casos favorables son 4 y el total de casos son 8, entonces la probabilidad sería 4 sobre 8, ¿no? Es decir, un medio. ¿Sí? Alternativa A. ¿Cómo vamos? A ver, por favor. Todo claro, profesor. Muy bien. Vamos a pasar entonces ya últimos 3 problemas. Un juego al azar consiste, nos dice, en sacar de una caja uno a uno 2 bolos sin devolverlos, o sea, sin reposición. Se sabe que hay 10 bolos idénticos en la caja, 5 de color negro, numeradas del 1 al 5, y las otras 5 blancas, también numeradas del 1 al 5. Si gana el juego, si gana el juego, quien sabe los 2 bolos numerados, quien saque. Si gana el juego, quien saque los 2 bolos numerados con el valor 5, ¿cuál es la probabilidad de ganar dicho juego? O sea, hay un 5 negro y hay un 5 blanco, ¿no? A ver, ahí está. El evento entonces sería sacar el bolo 5 de un color y el bolo 5 del otro color. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuántos bolos 5 de un color hay? Hay solamente. ¿Cuántos 5 de color negro hay? Hay uno nomás, ¿no? Y el otro 5 de color blanco también hay uno nomás. Acá no dice, se saca el bolo 5 de un color. A ver, hay dos 5 y se elige uno, sería combinatorio de 2 en 1. Ya se sacó, queda uno, solamente queda un 5. Ya se sacó uno, queda uno. ¿De cuánta manera puede salir combinatorio de 1 en 1? O sea, de una manera. El primero de 2, el segundo de 1. Sería dos maneras. Esta sería una manera de explicar. El otro, simplemente digamos, hay dos casos nomás. ¿Cuáles son? Sale primero el 5 negro y luego el 5 blanco. Ese sería un caso. O, y el otro caso, ¿cuál sería? Sale el 5 blanco y luego el 5 negro. Ahí está. O sea, ¿cuántos casos hay? Hay un total de dos casos. Son esos. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuánto sería el total? El total sería cuando no hay ninguna restricción. Se saca dos bolos uno por uno. Entonces, al inicio habían 10 bolos. De los 10 se saca uno. Muy bien, pero no se devuelve. Como no se devuelve, quedan 9. Entonces, ¿de cuánta manera puede sacar el siguiente? Combinatorio de 9 en uno. Ahí está. Entonces sería el primero es 10, el segundo es 9, sería 10 por 9, 90. Ahí está. Si los casos favorables hay 12 en total y el total de casos hay 90,
Entonces la probabilidad sería 2 entre 90. O sea, 1 entre 45. De ahí vamos a anotar algunas propiedades que les permitan hacer cálculo rápido en cuanto a el número combinatorio. La primera propiedad es combinatorio de n en 1 siempre te da n. Por eso combinatorio, ¿cuánto me da el combinatorio de 10 en 1? 10. ¿Cuánto me da el combinatorio de 9 en 1? 9. Otra propiedad, combinatorio de n en 0, ese te da 1 siempre. Y la última sería combinatorio de n en n. Eso también nos da 1. O sea, cuando es el mismo valor. Bueno, acá ya sabemos, sería alternativa D. Ya. Vamos a pasar al siguiente. 9. Dice así. De acuerdo al análisis técnico estadístico de un entrenador de baloncesto, dice que sabe que en un tiro libre, las probabilidades de encestar que tienen Raúl, Lenin y Augusto son de 0,2, 0,3 y 0,5. Esas son probabilidades de encestar. O sea, ¿quién tiene mayor probabilidad de encestar? Augusto, con 0,5. Dice, en un tiro libre, ¿cuál es la probabilidad de que dos de ellos puedan encestar y el otro no? Pero no me dice cuáles, ¿ah? Entonces acá habría tres casos. O sea, si van a encestar dos, significa que uno va a fallar. La probabilidad que Raúl enceste es 0,2. La probabilidad que Raúl falle sería 0,8. Ese es su complemento, ¿no? La probabilidad que Lenin enceste, 0,3. Entonces la probabilidad que falle sería 0,7. Y el último, la probabilidad que tiene Augusto de encestar es 0,5. Entonces la probabilidad de fallar, pues sería el otro 0,5. Ahí está. Están los tres. Entonces, en el problema nos dice, ¿cuál es la probabilidad que exactamente dos de ellos logren encestar? Dos. O sea, puede ser que enceste Raúl y Lenin y falla Augusto, ese es un caso. Puede ser que enceste Lenin y Augusto y falla Raúl, ese es otro caso. O puede ser que enceste Raúl y Augusto y falla Lenin, ese es otro caso. ¿Sí? O sea, hay tres casos en total. En el primer caso estamos diciendo, encesta Raúl, encesta Lenin, falla Augusto. Segundo caso dice, encesta Raúl. En el segundo caso dice, no encesta Raúl, o sea, Raúl falla, y encesta Lenin y encesta Augusto. Y en el último caso, el que falla es Lenin. Ahí está. Entonces, simplemente en el primer caso, por ejemplo, encesta Raúl, probabilidad 0,2. Encesta Lenin, probabilidad 0,3. No encesta Augusto, 0,5. En el segundo caso, no encesta Raúl, 0,8. Y los otros sí encestan. Entonces, la probabilidad de Lenin, 0,3 y de Augusto, 0,5. ¿Sí? ¿Por qué estamos sumando ahí? Porque es o uno o otro caso. Son excluyentes. No puede suceder ambos casos a la vez. Y lo mismo con el último caso que vamos a tener que sumar también. ¿Ahí está? Encesta Raúl, 0,2. Falla Lenin, 0,7. Encesta Augusto, 0,5. Ahí ya solamente nos faltaría operar, ¿sí? Ahí todo le sale 0,22, que sería la alternativa
si queremos de repente un poquito más detalle, el primero, por ejemplo, le sale 0,03. Multiplicar los tres, ¿ah? Sale 0,03. El siguiente sale 0,12. Y el último sale 0,07. Entonces, sumando, sí nos daría 0,22. A ver, se quedó ahí un momento, de repente tienen alguna consulta. Todo claro, profe. Muy bien. Último ya, último problema. Estamos en el problema 10. La probabilidad que Ricardo, dice un cantante, dice, estudie para lograr una vacante de ingreso a San Marcos es 0,2. Si estudia, la probabilidad que ingrese es 0,8. Si no estudia, la probabilidad es solo 0,1. Dice, si Ricardo ingresó, ¿cuál es la probabilidad que haya estudiado? Esa es una probabilidad condicionada. ¿Sí? Muy bien. El evento E, Ricardo estudia. El evento I, Ricardo ingresa. Ahí está Ricardo. Muy bien. Entonces, él puede estudiar o él puede no estudiar. Ahí está. La probabilidad que estudie dice que es 0,2, o sea, poco, ¿no? Si estudia, hay una probabilidad que ingrese y también hay una probabilidad que no ingrese. Si no estudia, bueno, es menor, ¿no? La probabilidad de ingresar, pero hay, y hay una probabilidad que no ingrese también, ¿sí? Que estudie, dato, 0,2. Esa es la probabilidad que estudie. Si estudia, la probabilidad que ingrese es 0,8. Vamos a completar ese dato, entonces, 0,8. Ahí está. Ahora, si la probabilidad que tiene de estudiar, ojo, este de acá, no hay que confundirnos, ese acá es dato, pero esto no es dato. Lo que pasa es que, acuérdate que la probabilidad de un evento y su complemento siempre es la unidad. Entonces, como yo tenía uno, que es 0,2, su complemento sería 0,8. Ahora no dice, si no estudia, la probabilidad de ingresar es 0,1. Si estudia, 0,8, ese dato. Bueno, estamos en este caso todavía, ¿no? La probabilidad de estudiar, 0, perdón, si estudia, la probabilidad de que ingrese es 0,8. Entonces, la probabilidad de que no ingrese sería 0,2. Si no estudia, la probabilidad de ingresar es 0,1. Por lo tanto, la probabilidad de no ingresar sería 0,9. O sea, si no estudia, hay alta probabilidad de que no ingrese. Dice, si Ricardo ingresó, ya sabemos que ingresó. Él pudo ingresar de dos maneras. Pudo ingresar estudiando o pudo ingresar no estudiando. Estudiando, habría que multiplicar esos dos resultados. 0,2 por 0,8 nos haría de 0,16. Pero también puede haber ingresado no estudiando. Sería 0,8 por 0,1. Nos haría 0,08. Ahí está. Entonces, si nosotros sumamos, en el problema lo que nos piden es cuál es la probabilidad de que haya estudiado sabiendo que ingresó. Ojo, me dice sabiendo que ingresó.
¿Cuál es la probabilidad que haya estudiado? Entonces arriba va la probabilidad que sucedan ambos a la vez y abajo va la probabilidad de ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, completando, si nosotros sumamos, acá esta suma nos va a dar 0,24. Esta es la probabilidad que haya ingresado. 0,24. Eso es lo que va abajo. Y arriba va la probabilidad que haya estudiado e ingresado, o sea, 0,16. Entonces simplemente sería 0,16 entre 0,24 nos haría 2 tercios. 16 entre 24, 2 tercios. Y sería eso la alternativa B. ¿Sí? A ver, lo dejo un momento ahí. Ya, creo que no hay consulta. Entonces, ¿qué nos faltaría? Ya estamos en el último. Solamente voy a las claves, te voy a enseñar, acá está, para que puedan practicar. Muy bien. Solamente me quedaría desearles éxito en todo lo que se propongan. De repente nos volvemos a encontrar en la universidad, quién sabe, ¿no? A veces me ha tocado alumno de la pre, después alumno en la universidad, sería bonito, ¿no? Obviamente yo no los conozco, nunca he visto su rostro. Entonces, si ustedes me ven, profe Santiago, usted me enseñó aritmética, ¿no? Me cuenta y sería bonito. Eso sería todo. Éxito en todo y bueno, hasta una nueva oportunidad. ¿Sí? Nos vemos. Chao. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta Hasta luego, luego, nos profesor. vemos. Hasta Chao. luego, profesor. Cuídese. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.